Buenas tardes. Vamos a ver quiénes se conectan mientras abro el WhatsApp para contestar todas las preguntas que me llegaron a WhatsApp y también al privado de el Instagram. Les cuento, fue una cantidad increíble de consultas, una cantidad increíble de gente conectada a la hora del programa, que realmente de tantos mensajes y tantas preguntas que recibí, pues fue que decidí hacer este video. Solamente estoy abriendo WhatsApp para empezar a contestar las preguntas. De hecho, hay mucha gente que me pidió que les pasara el video porque no tienen Instagram. Entonces, pues vamos a pasar el video. Una de las preguntas que muchos me están haciendo es cuánto cuesta una asesoría legal mía y cuánto cuesta un juicio. Vean, la asesoría legal conmigo tiene un costo de $50. Dura 1 hora. Yo les entrego un análisis completo de todo el caso, de todo el proceso que se estaría llevando, las recomendaciones. O sea, yo les entrego un resumen de todo lo que me están planteando y aparte de eso, una estrategia de trabajo. Lógicamente, quiero que queden claros que la estrategia la planteo yo, pero si ustedes después van a buscar a otro abogado, no me puedo hacer responsable porque la estrategia o porque el juicio no salga conforme lo que yo les había planteado, porque cada quien pues trabaja a su manera, tiene experiencias diferentes, tiene conocimientos diferentes y a lo mejor no va a querer poner en práctica la estrategia que yo le estoy recomendando. Bueno, como les digo, yo les entrego una estrategia, un estudio del caso, yo les doy los pros, los contras, yo les puedo decir cuáles son las vías en las que se puede trabajar. Incluso hay casos en que se puede hacer hasta de 3 maneras diferentes. No todos los procesos de familia son iguales. Recordemos que las familias somos un mundo diferente cada familia. Todas las familias tenemos dinámicas diferentes, todas las familias tenemos caracteres diferentes, tanto los padres como los hijos, relaciones diferentes. Entrar a un juicio de familia no es como llegar a cobrar un cheque sin fondo. No es como ir a cobrar una deuda o recuperar una casa. Tenemos que tener en cuenta que dentro de un proceso de familia hay personas que tienen sentimientos, que tienen emociones, que están muchas veces lastimados por una separación, por la terminación de una relación, porque los niños están emocionalmente afectados. Entonces todo eso tenemos que tener en cuenta a la hora de ponernos a llevar un proceso de familia. Muchas veces los abogados tomamos los procesos como simplemente un caso más y realmente pues creo que la diferencia conmigo es casualmente eso, que yo tomo en cuenta los sentimientos de las personas. Yo sé que mis clientes están pasando por una situación complicada, tanto emocional como psicológicamente. Hay otros que incluso de manera económica están muy afectados, etcétera. Perdón. Ok, entonces, pues nosotros tenemos que tener en cuenta todas esas circunstancias para poder entrar a un proceso de familia y hacer, ¿verdad?, el procedimiento tal y como tiene que ser. Voy a empezar a contestar preguntas
de las que me enviaron. Dice, buenos días, soy Ingrid. La miré en su programa en Acción 10 en la mañana. Tenía a mi pareja desde el 2018, se hizo un arreglo por la vía del Ministerio de la Familia. Él firmó, pero nunca depositó. Para el año 2019 me buscó para hacer una mediación por medio de un abogado, pero él solo presentó el año corriente, es decir, del 2019. Cosa que él me dijo que ya para el 2020 se pondría al día con la pensión, pero solo ha depositado nada más 4 meses de pensión. Yo fui ante las autoridades correspondientes, pero me dijeron que la mediación, él ni el abogado lo presentaran en el juzgado correspondiente. Entonces el documento del Ministerio de la Familia es el que vale. Ya metí los documentos a la fiscalía, pero me dilataron más de 2 meses para poner la denuncia y aún estoy en la espera del caso. A ver, Ingrid, te comento. Ok, entonces ahorita le estoy contestando la pregunta a Ingrid. Ingrid, lo que es válido es efectivamente el documento que firmaron en el Ministerio de la Familia. El documento, todo documento que se firma ante un abogado, ante un notario, tiene que ser presentado ante un juez. Si nosotros no presentamos ese documento ante un juez, no es válido. Tiene que estar homologado, se llama homologar los acuerdos en la vía judicial. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo documento que se firme en sede notarial tenemos que llevarlo a una homologación al Ministerio de la Familia, al Juzgado de la Familia. Entonces, en el caso de Ingrid, que Ingrid tiene una resolución del Ministerio de la Familia, lo que tiene que hacer, ni siquiera se tiene que ir a la fiscalía, porque la fiscalía, es cierto, lo tardan mucho. No se vayan a la fiscalía, váyanse directamente a una ejecución de sentencia. Váyanse a una ejecución de sentencia en los juzgados de familia. En los juzgados de familia también les pueden dar el apremio en sala, es decir, se los pueden llevar presos desde que están en la sala. Ahorita se va a conectar Ingrid, me está diciendo, ok. Entonces lo que tienen que hacer es precisamente sacar la cuenta exactamente de cuánto es lo que llevaron a un arreglo, cuántos meses debe, y todavía se le tiene que sumar el 2% de interés por mes de retraso. Es decir, si él debe marzo tiene un 2% de retraso. Si debe abril, tiene un 2% de retraso. Si debe mayo, un 2% de retraso, y así sucesivamente. Ok, entonces también tengo otra pregunta. Dice, quería hacerle una consulta, ¿cuánto vale una demanda de divorcio? Y quería saber si se puede pelear la custodia de 2 niñas a favor mío. Hay una de 14 años que opina por quedarse con el padre. Más que todo quiero asesoría legal. Me gustaría hablar con usted y plantearle el caso. Bueno, esa es una de las cosas que ya había dicho inicialmente. Sí, ya te voy a contestar lo de Panamá. Dame un segundito. Ok, continuamos, ¿verdad? La asesoría legal conmigo dura 1 hora. Les entrego varias estrategias de trabajo en caso de que haya más de una. Tiene un costo de $50, y posterior a eso nosotros podemos valorar cuáles serían los pasos a seguir, porque no todos los procesos de familia son iguales. Tenemos que valorar cuáles son los pasos a seguir para poder llegar a un buen término la demanda, porque no vamos a ir a demandar y que el juicio quede ahí con una sentencia que quedó simplemente en papel. Ustedes lo que quieren es algo que realmente funcione. Entonces, si ustedes necesitan algo que realmente funcione, tenemos que trabajar en pro de una sentencia que nosotros podamos ejecutar, o por lo menos tener un resultado a favor nuestro. Quizás no 100% el resultado que están esperando, porque en muchos casos, por ejemplo en el caso de Relaxing,
no sé cómo se llama, si me pusiera el nombre por favor, tendríamos que ver cuáles son los pasos a seguir. En el caso de ella, que el papá de su niña está en Panamá, recordemos que ahora existe un convenio de cobro internacional de alimentos. Entonces, pero para llegar a ese cobro internacional de alimentos, que tenemos que llevarlo hasta Panamá, ok, Valeria. Entonces Valeria, mira, para poder llegar a ese cobro internacional de alimentos que podemos llegar hasta Panamá a cobrar, tenemos que revisar primero el convenio, a ver si Panamá está suscrito. Si Panamá está suscrito, perfectamente bien se puede hacer un embargo allá del salario. Si no está suscrito, se podría hacer a través de un exequatur, pero para poder hacer el exequatur y llegar a todo esto, primero tenés que hacer la demanda, ya sea por pensión alimenticia o ya sea por ejecución de sentencia. Entonces venís vos y se solicita, una vez con la sentencia, si te vas por la vía de cobro internacional, te tenés que ir al Ministerio de la Familia con el juez de enlace, y el juez de enlace se comunica con el juez de enlace de Panamá, y entonces se coordina para que en Panamá le retengan el salario a él. Eso por un lado. Igual fuera pensión de alimentos o fuera ejecución de sentencia, siempre y cuando tengamos convenio con Panamá de cobro internacional. Si no tenemos convenio, se puede hacer con una ejecución de sentencias del extranjero. Eso se llama derecho internacional privado. Entonces, el derecho internacional privado te sirve para que una sentencia de Nicaragua sea ejecutable en Panamá. Entonces, nos tendríamos que ir con una certificación a Panamá a solicitar ante un juzgado de familia el embargo de la pensión alimenticia de la niña que tiene que entregar el padre. No sé si tenés alguna duda o otra pregunta, Valeria. Ok, vamos a seguir. Dice por acá, vamos a escuchar. Es que fíjese que ahora tengo una demanda al papá de mis hijos, son dos los que yo le tengo. Y él desde el año pasado, él no me le ha dado aguinaldo a mis chavalos y me le deposita cuando él quiere. Ahora anda que dijo me va a depositar, que ahora le va a depositar hasta que él quiera. Dijo, son dos los que yo le tengo. Y él desde el año pasado, él no me le ha dado aguinaldo a mis chavalos y me le deposita cuando él quiere. Ahora anda que dijo me va a depositar, que ahora le va a depositar hasta que él quiera. No me deposita la fecha que es. Aguinaldo. Ok, Valeria, perfecto. Dame chance, solo voy a escuchar el... Voy a escuchar el audio que estábamos escuchando anterior. No sé qué se me hizo. Pero es que son tantos que de verdad, ok. Entraron tantos mensajes el día de hoy. Completa habíamos quedado y tampoco me le ha dado. ¿Cómo puedo hacer yo en ese caso? Yo he ido porque yo tengo la demanda en la comisaría de mi familia. De mi familia fui a ponerle la demanda. He ido a reclamar y todavía no me dan razón de nada, me ignoran. Él deposita cuando él quiere y no sé, la verdad no sé qué hacer en eso. Ok, en este caso me indica esta muchacha, no sé el nombre, no me puso el nombre, pero me indica que el papá de los niños no le da
decimotercer mes desde hace varios años. ¿Qué sucede? El decimotercer mes es obligatorio, es de ley, lo establece el mismo código, el código es muy claro en eso, dice que todos los ingresos que perciba el obligado a dar alimentos son gravables, incluso el decimotercer mes. Entonces, en este caso, obviamente, si no le ha dado en 2 años o 3 años y ya tenía una sentencia, entonces perfectamente bien pueden ejecutarlo. Dice que también deposita cuando quiere y cuando no quiere no les da dinero a los niños. Son 2 niños los que tiene. En este caso, asumo yo que donde van a depositar es al Ministerio de la Familia. Entonces vayan al Ministerio de la Familia, saquen una constancia de no depósito y con esa constancia de no depósito hacen la ejecución. Volvemos a lo mismo, es un incumplimiento de pago que ustedes perfectamente bien pueden reclamar. ¿Cuándo es que solamente se puede reclamar 12 meses? Cuando no hay una sentencia. Ok, Luis, dame un segundito, ya te voy a contestar. ¿Cuándo es que solamente 12 meses? Cuando no existe una sentencia. Por ejemplo, mi hijo tiene 4 años y yo nunca demandé al papá por orgullo, por dignidad, porque yo soy la mamá que todo lo puede, porque no necesito, pero resulta que ahora sí necesito. Entonces quiero reclamar los 4 años de vida de mi hijo. No, no es así. Entonces, ¿qué pasa? Esa es como una especie de sanción a la irresponsabilidad de la madre de no pelear por los derechos de los hijos, porque recordemos algo, no es que a nosotros nos hagan un favor, es que tienen obligación con los niños. O sea, los niños tienen un derecho de percibir alimento de parte de los 2 progenitores, hombre o mujer, llámese papá, llámese mamá. Entonces los papás, las mamás estamos obligados a darles a nuestros hijos lo mejor, procurarles educación, procurarles salud, procurarles vestimenta, procurarles alimentación para su desarrollo. Entonces lo que tienen que hacer es eso, precisamente una constancia en el Ministerio de la Familia, en la caja, hay una caja, se llama caja única en el ministerio, ustedes se van, piden una constancia de no depósito, entonces ahí va a decir que la responsable de tesorería del Ministerio de la Familia hace constar que el señor fulano de tal no ha depositado desde los meses tales y tales y tales y tales y tales y tales y que existía ya sea un acuerdo administrativo dentro del Ministerio de la Familia o que existe una sentencia judicial que lo obliga al pago de alimentos por la cantidad de tanto. A ver, Luisa Cano. Un divorcio y una tutela de sus hijas, o sea, quedarse con ellas. Ok, no es tutela, se llama cuido y crianza, custodia, cuido y crianza. La tutela la ejercen personas que no tienen derecho de autoridad parental y en este sentido los padres ejercen autoridad parental sobre los hijos. Entonces se llama custodia, cuido y crianza. Están conmigo, pero no tienen relación. Él está con usted, pero no tiene relación marital desde hace tiempo. Le pidió el divorcio, pero no quiere. A ver, en Nicaragua no existe eso de que yo no te quiero dar el divorcio y por eso no nos vamos a divorciar. Basta que uno de los dos quiera divorciarse, presentan la solicitud de divorcio. Los juicios de divorcio son un poquito especiales y hay que tener mucho cuidado porque cuando no se presentan estos requisitos, hacen unos relajos increíbles. O sea, tuve un caso en que iniciaron un trámite de divorcio con un poder general judicial y el poder general judicial no es para trámites de divorcio, es el poder especialísimo. Y prácticamente contiene la demanda completa. O sea, el poder especialísimo tiene que decir yo me quiero divorciar de fulano de tal con quien me casé en tal y tal fecha, de esa relación procreamos tales y tales niños, tienen tantos de edad, viven conmigo, hemos vivido en esta casa que está a nombre del papá de los niños y queremos que esta casa quede para uso y habitación de la madre que se va a quedar con el cuidado y la crianza de los niños, que quiero que la pensión alimenticia sea de tanto en dinero porque él
tiene un porcentaje, porque él gana tanto, entonces es el porcentaje que corresponde. Además de eso, quiero que él se comprometa a dar la mitad de los gastos extraordinarios de salud, de los gastos no cubiertos por el INSS en caso de que tengan INSS, y los gastos extraordinarios de entrada al colegio. Entonces, esos gastos extraordinarios siempre se piden en la demanda, entonces hay que tener un poquito de cuidado a la hora que ustedes vayan a solicitar un divorcio. Entonces, y como les digo, no es necesario que ustedes vayan a pedir una, ¿cómo se llama? No es necesario que ustedes vayan a pedir permiso para divorciarse. Entonces, te simplemente presentan una demanda de divorcio con todo lo que quieren pedir, el inventario de los bienes muebles e inmuebles, o si no existen bienes muebles o inmuebles tampoco, un presupuesto de gastos en caso de que la persona no tenga un salario fijo o sea incuantificable, porque mucho sucede, y si no, pues entonces decir que él tiene un salario de tanto, que trabaja en tal empresa, y que entonces ustedes están solicitando ya sea el 25%, el 35% o un 50% para los hijos. Tengan en cuenta que no solamente tienen que incluir a los hijos que tienen con la persona que está solicitando el divorcio. Si él tiene hijos por fuera, también tienen que incluir a esos hijos que están con otra mamá o con otro papá, etcétera. Permítanme que me siguen entrando mensajes. Realmente el tema de hoy fue bastante controversial. O sea, no me han dejado entrar mensajes desde la hora que salí, pero ok, vamos con la siguiente. Ok. Dice... que cómo se llama el documento que tiene que pagar en el banco para tener una copia certificada de la sentencia de divorcio. No me puso el nombre de la persona, pero bueno, ok. Esta persona tiene que ir al banco, paga 150 córdobas en la cuenta de la Corte Suprema de Justicia en concepto de certificación de sentencia. Esa certificación de sentencia, después él tiene que ir a lo que son los juzgados fenecidos, y los juzgados fenecidos le emiten una certificación de la sentencia. Él va a llenar una esquelita diciendo qué juzgado le llevó el juicio, qué juzgado, quiénes son las partes en el proceso, y que necesita una certificación de sentencia para trámites legales. Entonces en ese momento pues se la dan. Muchachos, si no contesto inmediatamente, porque estoy en el vivo y la verdad es que me desconcentro. Ok, vamos a ver. Aquí hay una muchacha que me mandó unos audios. Hola Telma, ahí está una de mis clientas, Estrella, se acaba de unir. Buen día, una pregunta. Yo tengo una demanda, pues tiene como 2 años que él me pasa, pero fíjese que en la demanda sale que él me tiene que dar ropa cada 4 meses, 2 mudas y un par de zapatos, sacarla a pasear y todo.
pero yo le dije a él, más bien él me dijo a mí que es suficiente con lo que él me pasa, con eso yo tengo que comprar todo lo que a ella le hace falta. Entonces le digo yo, pero lo de colegio, uniforme y la salida, ropa y todo, de lo que uno le hace en su cumpleaños, ella cumplió 15 años y él a mí no me ayuda en nada. Y eso es compartir. Y yo le dije a él, más bien él, como él se pone en otra, entonces él se salió de la zona franca y él ya no está trabajando. Y cuando yo hice esa demanda y bueno, pasó eso, él tenía 4 años que no me daba. Cuando yo le hice esa demanda, él no se presentó a los juzgados. Entonces a mí me mandaron a la empresa, a Zona Franca, a dejar ese papel. Ahí él lo firmó, a él le quitaban el 21% de él para la niña. Pero ahora que yo le digo a su mamá que como yo soy una persona incapacitada, no puedo trabajar, entonces yo le dije a él que si por favor le diera a él que me ayudara con los gastos del uniforme, que más bien ella me dice, ¿qué más te va a dar? Dice que es suficiente con lo que él te da, dice, suficiente con lo que él le quitan en la zona franca. No le digo porque eso es compartible. No, y si yo todo modo ya le dije a él, dice, que busque cómo ir a meter la parte de nacimiento de la otra niña pequeña que él tiene, una de 6 años. Él no la metió porque no quiso, pues él vino una y me dijo un montón, entonces yo lo voy a decir porque yo soy incapacitada, yo tuve un accidente, cumplí 4 años ahorita el 21 de febrero, yo por eso yo no puedo trabajar. Y él ahorita se salió de la zona franca, a mí me dieron 445, discúlpenme, a mí, él hace poco, el 14 de diciembre, él hizo los 15 días, y yo fui porque yo voy a retirar cada miércoles del último mes, cada miércoles del último mes. A mí me tocó ahorita el 30, y me dijeron que ya no voy a ir a retirar porque él ya se salió. Entonces, a mí, él cumplía el año el 7 de noviembre, el 7 de enero de ahorita del 2021. Ok, generalmente eso sucede. Resulta que cuando ellos dejan el trabajo para no pagar la pensión alimenticia, perfectamente bien ustedes pueden ir, como él hizo los 15 días, no sé si escucharon el audio, hizo los 15 días de preaviso, quiere decir que él renunció sabiendo que tiene una obligación alimentaria. Cuando el obligado a pasar alimentos renuncia, se tiene como un agravante, porque no puede renunciar si tiene no puede renunciar si tiene una obligación alimentaria, porque estaría renunciando para no cumplir. Entonces, perfectamente bien, ustedes pueden llevarlo a la vía especializada de violencia con una acusación por, creo que se llama incumplimiento de deberes alimentarios. Esos juicios son pues sencillos si se saben llevar, lógicamente, y los pueden condenar incluso por ese agravante de haber renunciado al trabajo para no pagar la pensión, les pueden dar hasta 3 años, para que lo tengan en cuenta. O sea, la gente cree que con el simple hecho de renunciar yo ya me liberé de la obligación y yo ya no tengo por qué pagar porque no tengo trabajo. No, no es así, no es tan sencillo. Entonces, hay que ver cuáles fueron las circunstancias en que se dio, y perfectamente bien lo pueden llevar a la fiscalía para que le abran un proceso por incumplimiento de deber alimentario y caiga preso, lamentablemente.
Y sí están cayendo presos, porque mucha gente dice, no, pero es que no llego, porque es que de todas maneras no me hacen nada. No, sí les están haciendo. De hecho, ahorita hay uno que está trasladado a la Modelo hace como 3 meses, lo trasladaron a la Modelo por incumplimiento de deber y lo dejaron detenido en sala. O sea, entró a los juzgados, entró al juicio y de la sala no salió. A ver. Yo creo que esta consulta ya la contesté. Es la muchacha que se fue, que me dicen que el papá se fue para Panamá, el papá de los niños. Ok, otra, vamos con otra. Vamos con la siguiente pregunta. Wilber me está haciendo la siguiente pregunta. La dejo en blanco. Ok. Vamos a ver quién es este siguiente. Dice Jerelyn me dejó otra consulta. Buenos días. Le quería plantear que hace 2 años le puse una pensión al papá de mi bebé, ya tiene 3 añitos. La pensión fue del alimento retroactivo, custodia legal, custodia de la niña, pero resulta, pues ahí sí todo el proceso, ¿verdad? Todo quedó ya planteado, la pensión y todo, pero él se fue para Estados Unidos. Y, o sea, la pensión quedó, pero él ninguna vez le pasó ninguna mensualidad, ni nada, ni Navidad, nada. En un dado caso que él volviera, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Ya van 2 años ya. ¿Qué es lo que podría hacer yo en caso que él volviera a Nicaragua? Ok, esa pregunta está bien interesante. Por eso les decía yo que hay que ver qué tipo de estrategia aplicar para cada caso. En este caso de esta muchacha Jerelyn, perfectamente bien podemos someter una ejecución de sentencia. Se hace la cuenta de cuánto es lo que debe, se saca un movimiento migratorio, se dice que se fue, que se fue para evadir la obligación de pagar alimentos, y entonces se solicita una restricción migratoria. Ese hombre viene aquí y no vuelve a salir y se circula. Entonces, una vez circulado, no tiene más remedio que pagar, ¿verdad? Y además de eso, se solicita el apremio. Entonces, girada la orden de captura, en primer lugar, él no se puede ir del país, y en segundo lugar, cae preso. Eso por un lado. Y la otra estrategia es que, y esta es una buena noticia, Estados Unidos sí es suscriptor del convenio de cobro internacional de alimentos. Entonces, al ser suscriptor del cobro internacional de alimentos, perfectamente bien podemos hacer efectiva una sentencia de alimentos en los Estados Unidos, y en los Estados Unidos le van a retener el salario a la persona para que pague alimentos. Vamos con la siguiente pregunta. No sé si están pudiendo escuchar los audios. No sé si están escuchando los audios de las consultas que me han dejado. Dice, este fue un chat, no es un mensaje de voz. Dice, solo una consulta. El papá de mi niño nunca le ha dado y siempre está desempleado. ¿Cómo podría ser en ese caso? Gracias, bendiciones. Ok, en este caso, los papás que están desempleados obviamente no viven del aire, y eso todos los jueces de familia lo saben. Tendríamos que ver si esta señora, déjenme ver si me aparece el nombre, Doña Argentina,
Sí, el papá de sus hijos obviamente no vive del aire, pero en algún momento tuvo que ejercer algún tipo de actividad, ya sea comercial o ya sea como servicios profesionales, ya sea en turismo, ya sea en industria manufacturera, en lo que sea. Entonces, dependiendo de en qué rubro se desarrolló él, tenemos que ubicarlo dentro de lo que es la tabla del salario mínimo. Una vez que lo ubicamos en la tabla del salario mínimo, nosotros vamos a solicitar o pensión alimenticia en caso de que tenga sentencia, o vamos a solicitar una ejecución de sentencia en caso de que ya tenga sentencia. Si no tiene sentencia, nos vamos a una pensión alimenticia sobre el salario mínimo, pero ya por lo menos es algo. Entonces, ya sé que no es la gran cosa, los salarios mínimos acá pues ya sabemos cómo andan. Entonces, pero lamentablemente pues esa es la opción que nos da que nos da la ley. Pero no nos vamos a enfrascar solamente en eso. O sea, por eso les digo que el derecho de familia es muy delicado, es muy versátil y tenemos que saber usar las herramientas que tenemos. ¿Qué pasa? Si él vivamente dice, ok, yo me voy con la tabla de salario mínimo, pero resulta que él trabaja de gerente en una empresa, aunque no esté en planilla, entonces, o tiene un negocio informal, por ejemplo, esa gente que tiene distribuidores que paga, ¿cómo se llaman? Los que pasan semanal por las casas vendiendo cosas. Ok, esa gente, se lo digo porque yo asesoré en su momento a una persona que tiene ese negocio. Él está él le paga por día o por comisión a esos vendedores ambulantes. Entonces, ese vendedor ambulante que pasa por aquí y me dejó 300 córdobas en qué sé yo, un abanico, por ejemplo. Entonces, tiene un jefe y ese jefe es el dueño de la mercadería que él riega y es el dueño del dinero que él recoge. Entonces, quizás ese jefe está trabajando de manera informal, no tiene ¿cómo decirle? No tiene un empleo fijo, no tiene un empleo formal, no tiene una empresa formal, sino que trabaja desde su casa. Entonces, si él, por ejemplo, tiene una camioneta Hilux del año, quiere decir que no está desempleado, tiene ingresos de alguna parte. Entonces, nos toca a nosotros los abogados investigar de dónde saca él para tener el nivel de vida que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos como abogados a investigar por todas partes y logramos encontrar a dónde es que tiene él su ingreso. Entonces se establece algo que se llama renta presuntiva. Renta presuntiva significa que yo tengo ingresos que me dan cierto nivel de vida, pero que no sabemos exactamente de dónde sale. Entonces, con esa renta presuntiva, nosotros podemos determinar cuánto es la cantidad de dinero que él puede aportar para los beneficios para la pensión de alimentos de los niños. Entonces, no nos vayamos con el hecho de que está desempleado y entonces ya no puedo hacer nada. No, existen esas dos opciones. Una, salario mínimo. Dos, que tenga un negocio que es informal y que le genera ingresos, y entonces se puede establecer la renta presuntiva. Y a partir de esa renta presuntiva podemos nosotros calcular cuánto es el monto que puede entregar en concepto de pensión de alimentos para los niños. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver si no es un mensaje en blanco. Dice, hace casi 18 meses me hicieron una modificación de sentencia a mi ex y él ha incumplido, hasta renunció del trabajo y se fue para Panamá. Yo quisiera saber qué hago para que cumpla estando allá. Ok, esta pregunta ya la había respondido. Esta pregunta, vamos a lo mismo, puede ser por dos vías. Uno, por el exequatur, que es para establecer el cumplimiento de una sentencia nicaragüense en Panamá, o bien a través del Ministerio de la Familia. Después de que hagamos el proceso aquí con una sentencia, vamos y pedimos la ejecución de sentencia de alimentos en el extranjero.
que es el convenio de cobro internacional de alimentos, pero tendríamos que verificar si Panamá está suscrito. Ok, siguen entrando mensajes. La siguiente pregunta es para... Vamos a ver si me aparece el nombre. Vanessa. Vanessa, yo creo que ya te contesté. Dice, mi consulta es, el papá de mis hijas me daba de la pensión 7.400 Córdoba. Él es dueño de lanchas. Ahora dice que vendió las lanchas. Bueno, si vendió las lanchas, él debe el porcentaje que tiene que pagar sobre las lanchas. Y le dejaron una pensión de 4.400. Y hoy ya tiene 2 meses que no me deposita y no da nada ni de vestuario. ¿Qué puedo hacer? Ejecútelo, señorita, ejecútelo. Vaya, haga una cuenta de cuánto es lo que le debe, lo presenta en el juzgado que le hizo su sentencia y todavía tiene que averiguar en cuánto vendió las lanchas, porque sobre el monto de la venta de las lanchas él está debiendo. Así es que no es solamente los meses que no le deposita los que le debe, ni tampoco debe. Ahora, no sé por qué te dejaron en 4.400 si tenías una pensión de 7.400. ¿Había alguna sentencia? Tendrían que aclararme ese punto, porque sin esa aclaración no podría ampliarme más. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Ay, señor. Ok. Dice... Vamos a ver quién es. Kirito, me pareció verla conectada por aquí. Vamos a ver qué dice el audio que me mandó. No sé si pueden escuchar los audios. Muy buenos días, que el Señor me la bendiga de gran manera. Vean, lo que pasa es lo siguiente. Tengo un hijo de 20 años, el cual ya va para 3er año de medicina. Resulta que el papá de él es un médico, él es él vive en Jinotepe, ¿verdad? Trabaja en Diriamba para el Hospital del Maestro, y yo viví con él pues en Jinotepe, ya le estoy hablando hace 11 años, el cual yo tengo 11 años de separada con él. Yo metí una demanda en los juzgados de Jinotepe, pero sin ningún resultado satisfactorio para mi hijo, ¿verdad? En el cual hay una sentencia de 2.000 Córdoba al mes. Él es médico, su especialidad es exploración de la vía biliar por la parascópica, tiene todo su equipo médico en el Hospital del Maestro. Scali, si me podrías reformular la pregunta, porfa, porque no te entiendo bien. Dice, ¿se puede pedir pensión de alimenticia en alimentos? No te entiendo, porque... O sea, no, aclarame un poquito mejor, por favor, esa pregunta para poder contestarte. Y como yo vi que eso era una poquedad, ¿verdad? Entonces yo me fui a la Defensoría Pública, porque cuando yo metí ese juicio en Jinotepe, él parece que tiene muchas amistades ahí. Y... Ok, Scali, vamos a poner en pausa este audio. El audio que estamos escuchando, no sé si se escucha bien, pero generalmente eso, cuando trabajan en hospitales y esas cosas, mucho se da a que los colegas y los directores apañan mucho a los que están obligados a pagar. Ok, Scali, mira, generalmente la pensión de alimentos es económica. Para que pueda hacer una pensión de alimentos en especie, tiene que haber causales específicas. Mira, por ejemplo, yo tuve un caso en que mi cliente pagaba aproximadamente $2.000 en concepto de alimentos,
pedimos una solicitud de revisión de cuenta, rendición de cuenta, y resulta que la muchacha se malgastaba el dinero, o sea, totalmente despilfarró $10,000, le quitó hasta incluso un vehículo en concepto de pago por alimentos no pagados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros venimos a pedir rendición de cuentas, no sabían de dónde sacar recibos, no sabían, llegaron a inventar una compra de unas vacas, que realmente, o sea, ni siquiera lo hicieron bien, porque hicieron el papeleo de la compra de las vacas 2 días antes de la audiencia. Entonces, cuando se demuestra que realmente hay un mal uso de los fondos de la pensión, entonces en ese momento es que el juez determina que le van a dar, por decirte, qué sé yo, 2,000 o 3,000 córdobas en efectivo para cuestiones de emergencias médicas, o bien, y el resto se lo depositan o se lo dan en especie. Para que pueda ser en especie, tiene que haber una causal así, más o menos, un mal uso, una malversación, o bien que se llegue a un acuerdo en sede notarial y que digan que le van a dar X cantidad de dinero en efectivo para que tenga disponibilidad por cualquier emergencia médica, o también que aparte de eso le va a dar en compras de supermercado la cantidad de 2,000 córdobas, qué sé yo, quincenales o semanales, que garantice la alimentación de los niños. Esas son las 2 maneras en que se puede dar de esa forma la pensión de alimentos, que no sea económica, sino que en especie. Voy a interrumpir un momentito el live, está interesante, las preguntas no dejan de entrar en el WhatsApp. Les voy a pedir unos 10 o 15 minutos máximo, no me tardo mucho. Solamente voy a ver que mi gestor vino y tengo que mandarlo a hacer unos trámites. Entonces ya retomamos el en vivo, porque aparte de las preguntas que yo tengo acá, están entrando más de gente, de personas nuevas que están haciendo consultas nuevas. Denme un segundito y ya retomamos.